Mi estimado telepensante, muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Ya me ve con quién estoy acompañada. Gonzalo de la Carrera no necesita presentación. Lleva cubriendo las portadas de los medios, etcétera. Y por eso decidimos convidarlo a conversar, a reflexionar en conjunto en este espacio, que es un espacio que se inspira en ciertos principios liberales, como por ejemplo aquel que se atribuía a Voltaire en que se planteaba: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Parece que ese principio del liberalismo está cada vez más horadado en nuestro país y nosotros sabemos que la democracia sin las distintas perspectivas no tiene mucho sentido, se transforma rápidamente en un totalitarismo. Sin más, bienvenido Gonzalo, gracias por Hola, Vane. aceptar esta invitación a Esfera Pública. Muchas gracias. Igual que tú, cuando aceptaste tantas invitaciones a ir al programa como panelista de Directo al Grano. Qué rico estar acá. Este tema sobre, como lo planteas tú, sobre Voltaire, que defenderé hasta el último tu derecho a decir lo que tú piensas. Me encantaría que lo pudiéramos hablar desde el punto de vista de la opinión, de decir las cosas en forma colectiva, como ocurrió con el plebiscito de salida, y en forma individual, como ocurre cada día en la esfera pública, sobre todo en el Congreso. Podríamos conversar en esos dos aspectos. ¿Qué está pasando con el plebiscito de entrada? Me encantaría, porque en el fondo ya nadie está defendiendo el derecho a que las personas en su conjunto puedan expresarse individualmente, pero hacen una voz colectiva, y que las personas como tal podamos expresarnos sin ser cancelados, sin ser sacados de la opinión pública, básicamente por el manejo totalitario que tienen los medios de comunicación, la mayoría de los columnistas y los periodistas en los distintos programas de radio. Yo siento que hemos llegado a una situación tal que va a tener un pivote que se va a devolver, que es que hay un sector de la sociedad que no puede expresarse, no tiene el derecho a expresarse, o teniendo el derecho a expresarse, ya no se atreve. Sí, hay un sector de la sociedad, uno diría que de alguna forma está silenciado, pero también a mí me cabe la duda si acaso ese silenciamiento no tiene que ver con que a la hora de decir las cosas, en la manera en que podemos decir las cosas, hace una gran diferencia. Y hay personas y entre yo, obviamente estoy rodeada de gente que te critica mucho, Gonzalo, y te critica a ti por ser polemista de alguna forma. Creo que de todos los análisis que se plantearon en el diario La Segunda ayer, el único que me parecería interesante abordar contigo desde esta perspectiva, porque cancelación es cancelación, sin duda, pero también están los límites, digamos, o sea, digamos, la cancelación legal, como la que se quiere avanzar a partir de usarte a ti, que es otro tema más interesante también, en qué medida uno le da a la gente totalitaria que quiere terminar con los principios liberales de la democracia liberal, que quiere otro tipo de democracia, una democracia totalitaria, le da la fuerza para legitimar ese tipo de posiciones. Y hay mucha gente que está en desacuerdo contigo porque siente que de alguna manera desde la vereda en que tú planteas las cosas, estás dándole esa fuerza a esa gente. ¿Qué le responderías tú a quienes te evalúan de esa manera? Bueno, yo respondería que en el fondo, en el Congreso hay 155 parlamentarios. De esos 155, alrededor de 154 usan el mecanismo que esas personas que me reclaman, a mí, que yo uso, eh, lo usan y no llegan a la opinión pública, no trascienden sus opiniones. Estamos discutiendo reforma de pensiones, tema importantísimo para el país. Hablaron en el hemiciclo ese día 40. ¿Tú crees que esas 40, 45 personas que tomaron la palabra para defender una u otra posición no querían marcar una diferencia que fuera realmente vista, visualizada por la opinión pública, y sobre esa opinión poder construir una nueva realidad o poder modificar su conducta? No, no ocurre así. En las comunicaciones lamentablemente no ocurre así. Ocurre que hay ciertas personas, no sé qué los hace, que tienen un poder de poder trascender esa aula, ese hemiciclo, llegar a la esfera pública y poder conectar con la audiencia. Y tal como yo conecto con una audiencia, muy importante, también desconecto con otra, porque uno no puede querer ser escuchado, amado, querido por todos o comprendido por todos. Y yo represento aquella audiencia que se siente silenciada, la misma que con grandes esperanzas a lo mejor quiso que el proceso constituyente fuera un éxito y tuviéramos una mejor constitución para Chile, la misma que no pudo meter ninguna sola base en la constituyente,
la misma que tuvo 33 representantes que no fueron autorizados para jamás pasar una moción que fuera considerada por la mesa de la constituyente. Hay un 33% de la población que criticó muy duramente, convención culiada, convencionales concha su madre, perdónenme la expresión, así dijo Tere Marinovich, no estoy diciéndolo yo, palabras de ella. La criticaron, pero ¿qué logró Tere Marinovich? Tere Marinovich logró que se pusiera el foco de atención sobre los contenidos que estaban llevándose a cabo y sobre la falta de respeto sobre un segmento de la población que no estaba siendo considerado en la casa de todos, que estaba quedando en el patio, en el jardín, a lo mejor en el antejardín, ni siquiera dentro de la casa. Ese soy probablemente en un paralelo yo en el Congreso. Yo no he dicho ni un garabato, ni uno. Me acusan, ¿no es cierto?, de ser, que no es la forma, decía Lucía Santa Cruz ayer, a quien respeto mucho, una trayectoria tremenda. Yo no sé si ella se informó y opinó una vez viendo los videos, y no solo el mío, sino que los videos de otras personas en el hemiciclo, o solamente opinó por lo que opina la masa. Y en ese sentido, lo que yo te tengo que responder es que estoy muy feliz de representar a todas aquellas voces silenciadas que hace rato tienen ganas de que sus parlamentarios los representen en el Congreso y que se dan cuenta que emiten su voto y ese voto después se licúa, desaparece dentro del Congreso, porque están silenciados, están atemorizados, no quieren pasar a un comité de ética que no tiene ética. No quieren pasar, fíjate que todas las cosas que se han dicho de mí, ninguna se ha cumplido, nunca me han multado. ¿Por qué si he sido sancionado tantas veces en el comité de ética? ¿Por qué nunca se ha? Porque nunca ha habido un debido proceso, porque nunca fui notificado de las demandas, porque no tuve la oportunidad de poder acudir y representarme y presentar medios de prueba en el caso Sepúlveda, porque para que yo sea notificado y que haya un juicio válido, yo tengo que ser notificado previamente que va a haber un juicio. Porque las personas que juzgan ahí no pueden emitir una opinión previa, como lo hicieron en los medios de prensa, en los puntos de prensa, en los medios de comunicación, porque las sanciones fueron comunicadas al público antes de ser comunicados a mí. ¿Y por qué no fueron comunicadas a mí? Porque esas sanciones no existen, no hubo juicio. Entonces la opinión pública se come mucha información que es mentira. Todos estos juicios van a ser calificados, espero yo, por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y si no por la Corte Suprema como inválidos. No hubo debido proceso. Se me aplicó teóricamente la máxima multa, la máxima sanción, sin considerar ni agravantes ni atenuantes, que son básicos en los derechos a la legítima defensa. Según los atenuantes, yo nunca podría haber sido sancionado ni siquiera con la más alta, sino con la primera escalón de las multas, la mínima, porque estaba dispuesto a cooperar, porque presenté medios de prueba aún no siendo citado, porque no me declaré en rebeldía y porque era primera vez. Sin embargo, me aplicaron la máxima, al tiro. Y en el segundo caso, el de Sepúlveda, donde yo me defiendo, ejerzo mi legítimo derecho a defenderme, hubieron parlamentarios que están en Chile Vamos, por ejemplo, como Francisco Undurraga, que salen a hacer declaraciones al pensador sin haber siquiera visto lo que ocurrió. El tema era faenarme, condenarme. Parlamentarios que están en el Congreso para hacer respetar las leyes. Y yo asumo que Francisco Undurraga sabe que hay presunción de inocencia, sabe que hay un derecho al legítimo proceso, legítima defensa, pero aún así lo hacen igual. Entonces la pregunta que podríamos responder es ¿por qué lo hacen? Contexto de violencia en el que se ha ido desplegando la política de nuestro país, legitimada la violencia por la extrema izquierda, en primer lugar, que ha votado en contra de todos los proyectos que pueden servir al control del narcoterrorismo, de la inmigración ilegal, etcétera. Pero, sin embargo, vale la pena para que se aclare, porque este es un tema que evidentemente reflexionar sobre él nos permite después también ver otros casos bajo quizás una mirada más rica, producto de que damos la oportunidad acá de reflexionar sobre esta casuística. Después pueden producirse muchos otros casos en que uno dice, ah, ya, ahora yo refiero a esta experiencia y a esta reflexión y me nutro de eso porque efectivamente se repite algo similar. O sea, el tema, Gonzalo, de la cancelación, lo voy a decir aquí como periodista. Cuando uno se forma como periodista, a uno le dicen que una noticia, para que esté bien cubierta, hay que traer todos los puntos de vista que existen sobre el tema específico y particular, ¿sí?
Si no, la noticia no está cubierta, simplemente estás replicando un solo discurso. Entonces, habría que traerlos a todos. Y lo que yo me he dado cuenta en este caso en particular, que por lo que me llamó la atención, nosotros teníamos, mi estimado telepensante, en la entrevista con Gonzalo de antes de todo este asunto que se ha desplegado en torno a la cultura de la cancelación, la libertad de expresión y también el legítimo derecho que puede tener alguien a sentirse ofendido y gente a defender a esa persona, digamos. O sea, eso también está dentro de la conversación. Pero así que nosotros vamos a conversar aquí y lo vamos a hacer de todo lo que está pasando en la cocina constituyente. Pero queríamos hacer, lo propuse yo a Gonzalo abordar este tema antes por la trascendencia que tiene, el modo en que estamos viendo las cosas, el prisma que los medios de prensa, traicionando, desde mi punto de vista, en mi formación profesional, traicionando el mandato, que el mandato es siempre traer distintos puntos de vista y yo, a pesar de que conozco a mucha gente que Gonzalo no te quiere para nada, por decirlo en términos suaves, conozco a mucha otra gente que también te quiere y te aprecia y que quería escuchar tu versión. Así que aquí estamos dando esa oportunidad. Entonces, ¿cómo respondes tú a esa pregunta? Digamos, no hubo una agresión física, luego sí, de tu parte hubo, digamos, algo que se consideró desmesurado para la provocación. Perdona, te tengo que corregir. Sí, fueron dos agresiones físicas que yo recibí y aguanté antes de ejercer mi derecho a la legítima defensa. Convenientemente, la Cámara de Diputados largó primero un video, que fue el primero que se viralizó, que era de espalda. Y cuando uno ve a una persona caminando en la calle, 100 metros adelante de espalda, no ve qué ocurre delante de eso, por ejemplo, un auto. Cuando finalmente logré que sacaran a la luz la cámara que se veía las cosas de frente, se comprobó que lo que yo decía era verdad. Yo recibí dos pechazos muy fuertes y en el tercer pechazo se activan en el inconsciente mecanismos de defensa que uno no los tiene en el consciente. Si yo te quiero hacer reír o te digo algo que te emociona, tú vas a llorar y no vas a pensar, estoy en un medio de televisión, no puedo llorar. Muchas veces personas se paran a hacer un discurso público y tienen que respirar profundamente porque no son capaces con el consciente de controlar lo que el consciente y el inconsciente les dice que hagan. Mi inconsciente me prendió todas las alertas y me dijo, compadre, no queda otra que defenderse. Eso es lo que yo analizo después. Uno no se para ahí en fracciones, mil fracciones de segundo y dice, mire, estoy en la testera de la Cámara de Diputados, faltan 5 días para las elecciones, debería reaccionar de otra manera. Yo recibí dos agresiones y ese es todo el tiempo que tuve para pensar. Y en la tercera reaccioné como mi inconsciente me dijo, defiéndete. Eso fue. Ahora, mucha gente no me quiere, sí. Yo te quiero contar que A mí el, tampoco, no te preocupes. el 73% de las personas no quería a José Antonio Cast antes que fuera candidato. Lo rechazaban en las encuestas. O sea, lo mismo ocurrió con Piñera. ¿Para qué decir? O sea, Evelyn Matei, que lidera las encuestas hoy día, era la política más grosera. ¿Se acuerdan las cosas que publicaba el Click sobre las groserías y garabatos permanentes de Evelyn Matei sobre distintas personas, sobre distintas situaciones? Esto, los políticos que generan que personas no lo quieran y que hablen del rechazo de personas, son personas que tienen tracción, no atracción. Por un momento en la vida tienen tracción. Lo que ellos digan le importa a la opinión pública y la opinión pública emite juicios sobre esa persona. Eh, yo tengo eso, tengo gente, por ejemplo, hay políticos que fueron candidatos a presidente de la República que no generan tracción. Felipe Cas me pide 2 o 3 veces a la semana que yo le haga un retweet. Yo tengo un promedio, si yo fácilmente hago 1000 retweets con mis opiniones, los toman los medios de comunicación. Eso genera atracción y genera posiciones, dos bandos. El bando que opina como uno y el bando que no opina como uno. Yo Ahora, no Gonzalo, aspiro, una pregunta ahí. Entonces, Pablo Ortúzar tiene razón cuando en la segunda, en ese reportaje, dice que esto es una estrategia, digamos, política en el sentido de posicionarse desde la derecha como una derecha identitaria, que entonces va al choque con la izquierda identitaria. O sea, ¿está pensado no, así o se Pablo, ha ido? leí la columna de Pablo Ortúzar y creo que un analista político tiene que analizar los hechos, lo que ve y plasmarlo en una opinión, pero no usar su imaginación o su proyección. En psicología existe mucho de proyección, o sea, asignarle a otros lo que uno haría, asignarle a otros intenciones que uno tiene.
De nuevo, Pablo Ortúzar hace uso y abuso de su imaginación. Yo soy de los pocos políticos que no necesito de la política y que no he hecho una carrera política para aplicar estrategias políticas para jugar un ajedrez a largo plazo. Yo quizás este solo periodo, Dios lo dirá, pero yo vine a la política como pagador de impuestos. Yo vine a la política como creador de empleos. Yo vine a la política para hacer leyes en función de lo que ocurre en la realidad, no en lo que se imaginan los políticos que nunca han hecho este tipo de cosas, de qué es la realidad. Y lo mío es una invitación a otros a dejar de lado el mundo privado por un rato y a meterse en la esfera pública por otro rato, pero con la experiencia ganada en la calle. Y por lo tanto, no tengo una estrategia, no la he elaborado, una estrategia para pertenecer, para permanecer a toda costa. Eso está en su cabeza. Yo, en mi primer periodo parlamentario, nunca antes estuve en la política y por lo tanto, yo creo que le falta trayectoria histórica mía en la política como para poder construir este maquiavelismo que él trata de ver en mí. No, es mucho más simple que eso, Pablo Ortúzar. No te des tanto vuelta. Eh, yo lo que quiero hacer es que la gente que haya estado en el mundo real se atreva, y veo que los parlamentarios en general no se atreven, que ya fueron cancelados. Ana Lidia Uriarte no necesita esta ley. Esta ley solamente viene a romper con la democracia, es una ley totalitaria que va a permitir que unos definan cuándo hay discurso de odio y que otros tengan que acatarlo y asumirlo. Yo te mandé varios videos donde aparecen todo el tipo de provocación y groserías que infieren desde la bancada del Partido Comunista y Frente Amplio y que no son considerados discursos de odio. Yo le dije a una parlamentaria, yo le he escuchado a usted dos mentiras, porque ella le había dicho al diputado Coloma y al diputado Araya que eran unos mentirosos. Y a mí me ha dicho que todas las cifras que yo presentaba eran falsas, que era malo para las matemáticas. Yo le he dicho, bueno, dado que estamos hablando de mentiras, yo quiero recordarle dos mentiras. Usted no puede pedir su derecho a abortar, ni puede pedir su derecho a menstruar porque, aunque lo tuviera, no lo puede ejercer. Si eso es odio, si eso es un discurso de violencia, entonces quiere decir que cuando se aprueba esta ley, si se aprueba, con los votos de Chile Vamos, que algunos votos caerán desde ahí, desde ese sector, va a ser el fin de la democracia en Chile, va a ser el principio de la cancelación de cada parlamentario que incomode a la agenda totalitaria 2030, onunista, globalista e identitaria de la izquierda para sacar del juego a aquellas personas que les generan un problema. Si la izquierda estaba muy cómoda en el Congreso, Vanessa, la izquierda estaba haciendo pasar la retroexcavadora del senador Quintana hace mucho rato. Lo que pasa es que la opinión pública no se daba cuenta. Como dice Javier Milei, siempre la izquierda empujando un metro más, porque cada vez que uno le cede una posición de ventaja, desde esa posición de ventaja te vuelven a atacar. Esto no termina como cree Guillermo Ramírez o como cree Macaya o Chaguán, no termina con una constitución hecha a la pinta de ellos. No termina ahí. Esto empieza recién ahí. Y eso es lo Sí, que la... sí, sí, ¿Mm? yo estoy de acuerdo. Mira, hay una editorial del Mercurio el día lunes respecto de las propuestas de Pablo Iglesias para controlar los medios de prensa. Pablo Iglesias es uno de los impulsores y creadores de la Agenda 2030. Esta es la historia ya tantas veces repetida, ¿no es cierto?, que al final siempre llegan por ti. Y la gente cree que no, mira, que vayan por los primeros de allá, los otros de allá, y en la medida en que transamos los principios. Yo, mi estimado telepensante, tengo diferencias importantes con Gonzalo en ciertos aspectos, digamos, de cómo evaluamos la realidad. Pero, o sea, el tema de quizás ese buen consejo que se dio hace mucho tiempo, ¿no? Eh, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes y mansos como palomas. Quizás algo de eso me gustaría abrazar a mí en este tipo de contextos, porque se requiere de dar esa vuelta, creo, para no permitir el avance de esta agenda globalista totalitaria. Creo que también hay un cierto camino ahí importante que se puede avanzar, que se puede ¿Cómo pensar. terminó esa historia, Vanessa? Bueno, digámoslo así.
El cristianismo terminó siendo una religión muy exitosa hasta que de alguna forma este abrazo de la iglesia con cierto ansia o ambición de poder mundano la ha resquebrajado profundamente. Y poder mundano me refiero a una amplia eh, interpretación de lo que es ese poder, digamos, ¿no? El eros también es poder. Entonces, está bien, perfecto. Por eso digo, nosotros tenemos ciertas posiciones en ese sentido que pueden ser complementarias si uno quiere. ¿M? Y también el hecho de que hoy día el asunto de la empatía eh, da para una reflexión mayor. Pero lo que a mí me preocupa, mi estimado telepensante, fuera de que efectivamente uno puede empatizar con gente que en un determinado momento se pueda sentir bien o mal, la pregunta es desde qué lado se está empatizando permanentemente, etcétera. Todo eso lo podemos abrir, pero yo creo que lo clave, Gonzalo, no sé si estarías de acuerdo conmigo, es que nosotros podemos terminar en una sociedad totalitaria en la que la gente cancelada no dice lo que piensa. Y esto va generando mucha rabia. Ya Freud trabaja lo que es, tú que hablaste de la psicología y de esto de sublimar, trabaja también lo que es reprimir. ¿M? Reprimir lo que uno piensa, lo que uno quiere decir y lo que realmente pasa por la cabeza. Y dentro de las voces canceladas, Gonzalo, hay un joven que está, no lo ha entrevistado en ningún medio. Yo quiero que nosotros lo podamos ver acá porque sería súper interesante que se abriera un debate en diversos medios de comunicación con distintas voces respecto de este tema que ha generado todo este tremendo problema. Y es un tremendo problema porque nos evita hacernos cargo de los temas que realmente al país lo tienen en las cuerdas. Y ese es otro punto importante que, que tener en consideración. Bueno, mi estimado telepensante, yo lo voy a dejar con Nael Condel. Él es un joven que tiene algo que contarnos. Negar una realidad biológica es absolutamente ridículo y querer adherirle una comorbilidad psiquiátrica a una persona alude a la biología para referirse a otra persona y negar un supuesto derecho a algo que biológicamente es imposible es ridículo. Yo no le puedo tratar de fóbico a una persona que me está diciendo que yo no podría eyacular. Yo soy un hombre trans, obviamente jamás podría eyacular, no tengo pene, no tengo testículos, no tengo los genitales para poder hacerlo. Y aunque me los hiciera, aún así no lo podría hacer. Entonces, esto es lo mismo que pasa en el caso de una chica trans. Una chica trans no puede menstruar, no se puede embarazar porque no tiene los órganos para ello. Y su biología jamás se lo va a permitir. Es una realidad biológica. No es nada más que eso. ¿Por qué tanta ofensa? ¿Por qué duele tanto? Por ende, como una mujer trans no puede tener derechos menstruales o derechos de aborto, que nadie tiene derecho a matar a otra persona. Es como que yo estuviera exigiendo derecho a una eyaculación, pues. Quiero mi derecho a un examen de próstata. O sea, es ridículo. Asumamos las cosas como son y por favor, hagámoslo con la responsabilidad de que todo este circo de estar negando la biología está generando mucho daño en personas que no saben y no están entendiendo lo que es, y no le están dando la importancia a lo que es la salud mental dentro de la disforia de género y la salud física que lleva todo este proceso. Así que pongámonos serios, seamos responsables y dejemos de desinformar a la gente y dejemos de ridiculizar lo que es la disforia de género. Porque es un trastorno que necesita un acompañamiento psicológico, necesita un acompañamiento médico y necesita gente seria que hable las cosas como son y no que solamente lo utilicen como un discurso ideológico para obtener sus fines políticos y tener sus carguitos y alimentar sus chiringuitos de politiquería. Así que hagamos las cosas bien. Bien, como podemos ver entonces, la realidad siempre es más rica, más diversa y las perspectivas de todos debiesen de estar y tener la validez de poderse presentar en la esfera pública. Gonzalo, me encantaría pasar entonces a los otros temas. No sé si te parece o quieres hacer un cierre del tema anterior. No, solo decirte, Vanessa, que en realidad uno cuando llega al Congreso llega con ciertas promesas que le ha hecho a su electorado. Y yo le prometí que iba a actuar para defender todos los principios que nosotros creemos que son la libertad, ¿no es cierto?, que es un Estado pequeño, que el derecho preferente a los padres a educar a sus hijos, el derecho a la vida, ¿no es cierto?, Eh, que íbamos en un Estado pequeño pero musculoso, subsidiario, que íbamos a defender el derecho de propiedad, que íbamos a defender las instituciones. Y cuando yo llego al Congreso y me doy cuenta que eso no es precisamente lo que les interesa a la clase política, no es precisamente, si no, no estaríamos en esta situación a la que vamos a llegar ahora, que tenemos un proceso donde la mayoría de los chilenos en forma abrumadora le dijo al
al país. No nos gusta la propuesta constituyente. Tenemos una derecha genuflecta, que se hace llamar de derecha, que ya muchos están empezando a pensar si efectivamente hace rato que Chile Vamos no mutó a una situación distinta, a un pensamiento filosófico distinto respecto a qué tipo de Estado, qué tipo de sociedad quieren construir. Y siento que somos muy pocos los que representamos a aquellas personas que creen en que la libertad del uno termina cuando comienza la libertad de otro. Y vemos a unas genuflexiones permanentes, vemos a Evelyn Matei genuflectándose frente a Cataldo, el Cataldo el comunista, este que escribía los tweets llenos de odio. Fíjate que el lenguaje de odio se va a usar para sancionar a personas como yo, pero no para sancionar a personas como Cataldo. Ahí tenemos a Evelyn Matei, a una persona que ha expresado el odio a través de las redes, diciendo: aquí estoy abrazándome con esta persona, que es tan buen tipo, que es, yo lo criticaba antes, pero ahora pasó a ser, no sé, un santo de altar. Cuando tú te confrontas con esa realidad y te das cuenta que les están mintiendo en la cara a la opinión pública, no existe esto de seamos mansos corderos, sino que si tú usas un lenguaje que es súper mesurado y súper ponderado, sin garabato, yo lo que hago es decir las cosas por su nombre, directo y frente, gústele a quien le guste. Pero si me voy en eufemismo, si me doy 3 vueltas para decir lo mismo, mi opinión se quedó ahí nomás, no avanzó ni un metro. Porque si no, pregúntame por qué tú no conoces de 155 parlamentarios, por qué probablemente no conoces los nombres de 130, que están ahí y hablan todos los santos días. Y vuelven a ser reelectos y reelectos. Y tenemos nosotros un señor Macaya, y un señor Chaguán, y un señor Guillermo Ramírez, ¿no es cierto?, y un señor Indorraga, que no son capaces de defender un triunfo, Vanessa. Si no son capaces de defender un triunfo, menos van a defender o hacer una oposición dura y constructiva a la vez. Fueron a entregarse, no nos dejaron celebrar 24 horas, después de 2 años de pandemia, 7 elecciones seguidas, se apropiaron de un 62% que no era de ellos. Y hoy día están a punto de terminar, mis informaciones están en que están dilatando para entregarle a la opinión pública un resultado final de las negociaciones que lo tienen hace varios días. Y ese resultado es sin plebiscito de entrada. A pesar de que la academia está diciendo todos los días es mayor la cantidad de gente que quiere el del desde, si es que hay un nuevo proceso, el desde un plebiscito de entrada. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden. Porque se sienten que tienen el poder para abusar de la ciudadanía. Y yo desde dentro del Parlamento hablo de los políticos, porque no me siento un político, y capaz que nunca me siento un político. No me autopercibo como político. Quiero decir eso. Entonces, y yo creo que la única bancada que representa los ideales de la libertad es la bancada republicana, a pesar de que no me hayan apoyado y me hayan quitado el piso. Pero creo que hay un sector de la sociedad que está pidiendo gritos ser representada. Y hoy día, Chile Vamos, a los cuales ellos les confiaron esto de ser mansas ovejas y mansos corderos, los están entregando a toda la población a un camino de incertidumbre, de inestabilidad, plasmado de mentiras. No es la constitución de Pinochet la que está siendo evaluada, es la constitución de Lagos. No es que no queremos reformar para mejorar las políticas públicas, estamos dispuestos a hacer todas las reformas que quieran. De hecho, Analía Uriarte va a hacer una reforma constitucional express para sacarme a mí del Congreso. Así de rápido puede ser. Un proceso constituyente nuevo abre 4 años de incertidumbre para Chile y hoy día las personas ya no quieren más con la seguridad, inseguridad ciudadana. Cuando no es cierto que eso trae la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico. No pueden más con la inflación, que se consume su poder de compra todos los días. Hay familias que ya no viven de 3 raciones diarias, han tenido que reducirla a 2. El gobierno no paga las pensiones comprometidas, con las cuales se podría analizar una acusación constitucional contra ellos. No pagó la PGU, la pensión garantizada universal. No la pagó. El gobierno se farrió las reservas de este país. Nos quedaban 50.000 millones de dólares y en 4 meses se comió 30.000. El gobierno hoy día generó la inflación. Hoy día, antes eran parlamentarios, pero ellos mismos generaron el proceso inflacionario que tenemos hoy día, que no habíamos tenido hace 30 años. La escasez de vivienda en el norte de Chile. La inmigración ilegal desatada que no la quieren parar, no la quieren frenar, podrían hacerlo. Pero ahí, por ejemplo, déjame pararte. El tema de la inmigración.
Ya, tú estás dentro del Congreso, se producen discusiones, me imagino, sobre estos temas. ¿Por qué no se puede avanzar en una solución eh, radical y drástica? Algo salía diciendo la ministra Toá de que ahora se iba a empezar a evaluar el tema de las expulsiones. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no Pero se puede fíjate, avanzar con eso? fíjate lo que dice la ministra de Todas, vamos a avanzar en las expulsiones. Entran 100.000, expulsamos 10. ¿Tú crees que esa es la solución? La solución es tener una política migratoria que permita que Chile importe capital humano y no pobreza. Esto lo dije yo hace 4 años cuando tú eras panelista en mi programa y todo el mundo estaba por el buenismo, que la inmigración, los inmigrantes en Chile habían traído cultura y riqueza y valor agregado como los alemanes, los croatas, ¿no es cierto? Todas las etnias posibles. Y todos estaban en esa parada. Y yo les decía, no, los inmigrantes que realmente trajeron capital humano desde Venezuela ya llegaron. Están hace rato en Chile. Chávez llevaba 20 años. Lo que estamos importando aquí es pobreza y vamos a sobrecargar el sistema público de salud, vamos a sobrecargar el sistema de empleo y todo el mundo decía eso es políticamente incorrecto. No lo digan. Me acuerdo que pagábamos íbamos a comercial y me decían, no lo digas. Y era lo que yo sentía en ese momento. Eso genera atracción. Yo creo que el tiempo me ha dado la razón. ¿Y por qué el gobierno prefiere irse ahora por las expulsiones? Y no, y yo le pregunto, ¿por qué no cerró la frontera? ¿Por qué no hacemos como hizo Australia en un tiempo y escogió quienes entran? Si nosotros tenemos la posibilidad de recibir gente, pero recibámoslo para venir a aportar a la sociedad. Si tenemos déficit de mano de obra, bueno, importemos jornaleros, dejemos que entren. Pero si tenemos déficit de médicos, traigamos médicos. Si tenemos déficit de ingenieros, traigamos ingenieros. El problema humanitario que generó Venezuela no es culpa de Chile. Chile no tiene por qué hacerse cargo de todos los problemas de los países de la órbita socialista comunista que han generado las mayores violaciones a los derechos humanos que existen. Bueno, pero ahí Entonces, está también, pues, Gonzalo, lo que tú has planteado y que muy poca gente está planteando. Solamente en palabras del profesor Mario Desbordes, alias Girafales, somos los terraplanistas, la que estamos hablando de la Agenda 2030. Pero uno ya ve Meloni en Italia, uno ve Vox en España, uno incluso Cayetana, ¿no es cierto? Álvarez está hablando de este tema, y nosotros sabemos perfectamente que hay una hipocresía gigantesca entre cortarse las venas, digamos, por los pobres inmigrantes, pero al mismo tiempo no hacer, o sea, no es que no hacen nada en contra de Maduro, sino que lo integran dentro de la Secretaría General de Derechos Humanos de la ONU, y ahora quieren integrar también a Cuba, digamos, como ocupando un puesto. O sea, los violadores de derechos humanos integrando, digamos, la secretaría que supuestamente está diseñada para evitar y denunciar las violaciones de derechos humanos. ¿por qué no Entonces, lo traemos a Chile? el ¿Por qué no doble lo traemos ese mismo estándar. ejemplo? Ese mismo Ajá. ejemplo tuyo a Chile, traigámoslo a Chile para que la gente entienda y lo haga referencia. En la mesa de 8 negociadores sobre la nueva constituyente, está fuera el Partido de la Gente y está fuera el Republicano, pero está dentro el Partido Comunista a través de Guillermo Tellier. Entonces, no hay que ser mago para pensar que la constitución que nos van a ofrecer, si entramos de nuevo en esta vorágine refundacional, va a ser incluso más mala que la del Lago. Si Guillermo Tellier ni siquiera quiso participar del Acuerdo de la Paz y la nueva constitución. Entonces, ¿para qué hoy día está sentado en la mesa? Para llevar esta discusión hacia su rincón. Y yo no digo que no pueda participar democráticamente, yo lo que digo es que los comunistas participan de la democracia para destruirla. Pero en todo caso, han preferido excluir a un sector de la sociedad que yo digo creo representar, y nuevamente esto va a tener legitimidad de origen. Nuevamente esto va a partir de una cocina que si parte sin una pregunta ciudadana para validar el proceso de entrada, vamos a estar de nuevo en 3 años más hablando de la constitución del merluzo. Vamos a estar hablando de la constitución de Boric. ¿Tú crees? Es una persona, párense 5 años más adelante y miren para atrás. Si Boric no termina bien su mandato, ¿ustedes creen que esa constitución va a poder resistir? ¿Va a poder ser validada? Si esa constitución no tiene una puerta de entrada validada y una puerta de salida validada con voto obligatorio, ¿ustedes creen que no van a haber sectores de la sociedad que se van a levantar contra esa constitución? Y van a decir, ¿saben qué más? Nos metieron en un proceso que nadie pidió. ¿Usted cree que los políticos, Vanessa, pueden obligar a la población en su conjunto a hacerlos cumplir la palabra empeñada que nadie les pidió que empeñaran
porque a ellos se les ocurrió que el resto de la población, tu mamá, la persona que va caminando ahí en la calle, que no participa en política, mis vecinos que no están afiliados a ningún partido político, tienen que honrar la palabra comprometida por 3 políticos. Yo creo, perdón, se me fue la voz con la tos, pero yo creo que es peor porque incluso los contenidos de este proyecto que habían sido rechazados, ahora se avanzan por debajo de la mesa. Estamos hablando de ESI, estamos hablando de la perspectiva de género ahora en la reforma que se quiere hacer al Código Penal. Entonces, como bien dijo Boric, nosotros vamos a avanzar igual, nosotros vamos a imponer este consenso global que existe en contra de la ciudadanía igual. Entonces, no solamente son un par de políticos con una promesa, sino que este problema de la cancelación, de la cultura de cancelación y la supuesta existencia de un consenso global en torno a determinados tópicos, como por ejemplo la perspectiva de género, se le está imponiendo a la gente en contra de la voluntad de la gente. Y yo ahí sí voy en un 100%, además de defender la libertad de expresión de quien sea. Me parece que vimos, ¿no es cierto?, a Anael Condel plantear su posición frente a la discusión que usted, mi estimado telepensante, ya está enterado. Bueno, hay muchas otras posiciones respecto a la ESI que no se integran. Hay posiciones respecto a la perspectiva de género que tampoco se integran y están todas silenciadas. Y la misma gente se autosilencia porque no quiere pagar el precio que implica hoy día, por ejemplo, ser un académico y no hablar en lenguaje inclusivo. Entonces, ¿hasta Pero cuándo no esta solo eso, opresión? Vanessa, te puedo agregar cosas graves para que la gente entienda qué significa una justicia con perspectiva de género. Joseph Ramos, 38 años, en enero pasado fue acusado de violación de 3 niñas menores de edad en Chicago, Estados Unidos. El victimario confesó haber abusado de las niñas en repetidas ocasiones, desde el 2015, e intentó justificar sus terribles acciones alegando que era transedad. Es decir, él se percibe, a pesar de tener 38 años, como un menor de edad y por lo tanto sus actos sexuales con menores de edad no son pedofilia, sino que con perspectiva de género, él es una persona que se autopercibe un menor de edad y por lo tanto intenta violar la justicia, traspasándose o transformándose en que él se autopercibía como menor de edad. Te voy a escoger otro caso. Este término de transedad surgió a mediados del 2015, no es un tema que haya surgido el año pasado. Un canadiense de 46 años que tiene 7 hijos con su esposa y una mujer con quien había estado casado durante 23 años. Un día en el 2007 sentó a su familia en la mesa para decirles que quería ser transgénero, que había decidido cambiarse de sexo y asumir la identidad de una pequeña niña de 6 años. En esta identidad de una pequeña niña de 6 años, y ahí está la foto para los telepensantes, si lo alcanzan a ver, esta persona fue adoptada por 2 personas más. Entonces, cuando la justicia con perspectiva de género empieza a operar de esa manera, empiezan a quedar libres delitos que nosotros comúnmente en la sociedad habríamos percibido como males y ahora se perciben como bienes. Está el caso del argentino. Un violador se declaró trans y fue recluido en la cárcel de mujeres, donde abusó de reclusas. Y así te puedo ir dando ejemplos y ejemplos y ejemplos de qué significa la justicia con perspectiva de género. La perspectiva de género es que las personas que cometan cierto tipo de delitos van a poder ser consideradas su autopercepción para poder aplicarles un castigo. Y eso significa que la igualdad entre la ley se acaba. Entonces, hay mucha gente que deja pasar estos temas, pues dice, oh, en realidad no es impuesto, no, no me afecta. ¿No es derecho de agua? No, no me afecta. Ah, no es problema de derecho de propiedad o que me van a cobrar por tener un situriazo donde pretendo construir en 5 años más. No, entonces no me importa. Y esa es la batalla cultural que yo por lo menos quiero dar en el Congreso. Y por eso es que se ofenden tanto conmigo. Si yo no le dije nada grave. Cuando ella defiende sus derechos con perspectiva de género, su derecho a abortar, es que ella puede decir, Vanessa tiene toda la razón en decir, yo defiendo el derecho de mis amigas, de las mujeres, pero cuando ella empieza a deconstruir en el lenguaje y dice, yo defiendo mi derecho a abortar, yo defiendo mi derecho a una menstruación digna, está mintiendo. Y eso es lo que la sociedad calla
y deja pasar. Y después nos encontramos con este tipo de sorpresa. Hemos tratado varios proyectos de ley en el Congreso que yo he tenido que votar en contra, queriendo votarlos a favor, porque vienen envenenados con la cláusula de la perspectiva de género, con la Agenda Globalista 2030, ¿no es cierto? Con este ununismo que quiere realmente, tiene 17 principios básicos que el señor Desbordes podrá decir lo que quiera, pero que lo que pretenden es generar una cultura de división y de odio. Y por lo tanto, bueno, como tú dices, sí, pues tengo que aceptar que hay gente que no me quiera, pero es lo que me tocó. Es lo que me tocó y lo voy a asumir. No, está bien. Yo creo que al mismo tiempo, a diferencia de lo que mucha gente cree, en el caso de la persona que se ha sentido ofendida por tus palabras, es una persona que tiene suficientes palos para el puente para defenderse y, y tiene una capacidad, digamos, intelectual para responder perfectamente. Es una persona que ha llegado lejos, así que eh, yo creo también que hay todo este marco está, digamos, muy empapado de una, de un aprovechamiento. Y esto Pero lo no voy a nos quedemos decir. en la persona, quedémonos en la problemática. Sí, La por eso te problemática digo, en la es que discusión para así. mí, sí, es que para mí, Gonzalo, hay algo que en la teoría politológica y sociológica se llama darwinismo social, ¿ya? Y el darwinismo social son actitudes adaptativas desde las cuales yo me beneficio por adaptarme a ciertos cánones, digamos, morales. Acá se avanza una nueva moral y hay mucha gente que puede genuinamente estar empatizando con el dolor de alguien y con su dificultad y con la sensación que le puede provocar genuinamente, digamos, esta discusión. Pero hay otra gente que no, hay otra gente que no está genuinamente haciendo eso, sino que se está subiendo al carro de los que van entonces por la victoria de los beneficios que les aporta, que les reporta, estar en una determinada posición moral, pero no creen en ella. Hay mucho de falsedad en todo esto. O sea, hay gente a la que tú la oyes hablar apoyando o criticando, etcétera, y tú dices, no le creo si le conozco la trayectoria a esta persona. Pero toman esa posición porque los beneficia. Es un tema meramente utilitarista. Y tú no estás tanto en esa posición, sino que en una posición en la que, como dices, bueno, me toca entonces dar esta pelea, me toca hacerme cargo de esto. No creo que sea muy agradable, la verdad, pero a mí me gustaría que entráramos de frentón en el rol de Chile Vamos en el tema constituyente y cómo ves tú las negociaciones, esto que hayan quedado fuera el Partido Republicano, el Partido de la Gente, y cómo lo ves hacia adelante. ¿Crees que hay alguna posibilidad que se haga un plebiscito de entrada nuevamente o esto se va a imponer o finalmente va a quedar la tesis de que sea el Congreso el que haga las reformas? ¿Cómo ves tú ese proceso? Primero aclarar una cosa. Quedó fuera el Partido Republicano por decisión propia. Eso ya ahí no me voy a meter. Ellos se bajaron de la mesa porque creen que es mejor reformar. Creo que lo dieron a haber dicho un principio. Eh, Esa es la única crítica que le hago, porque ir a sentarse a la mesa no tenía mucho sentido si tenías una postura ya predefinida. El Partido de la Gente quedó fuera y básicamente aquí hay 5 negociadores, 3, o sea, 8 negociadores, 5 son de la parte perdedora, de la extrema izquierda, y 3 son negociadores de la parte ganadora, de la cual no hay ninguno de derecha. Luz Poblete va a defender, como lo ha defendido siempre, la igualdad en los resultados, o sea, que haya independiente de lo que pase en la urna, termina habiendo una mujer y un hombre, una mujer y un hombre, lo que eso es injusto para los hombres y para las mujeres, para ambos. No, no es injusto para un solo género. La Luz Poblete va a defender el indigenismo, y la Luz Poblete, perdóneme, es mujer, pero en este caso, habiendo muchas mujeres con experiencia probada en la política, si hay una que tenía poca experiencia para estas líderes, era Luz Poblete. No ejerció nunca un cargo de representación popular, nunca ha ganado una elección, su única experiencia es ser secretario general de Bópoli durante un par de años. Y por lo tanto la metieron en una discusión constitucional que es una discusión grande. Piensa tú, ¿quiénes eran las constituyentes en la época en que se podía hacer una constitución tranquilo? Eran personas de una talla intelectual como la Alicia Romo, ¿no es cierto? De ese tipo de mujeres que tenían una formación constituyente enorme, un bagaje bien escrito sobre el tema. El otro negociador es el Guillermo Ramírez, que él 2 semanas antes de las elecciones ya nos anunció a los chilenos que si ganábamos
partíamos desde un ojo en blanco. Esto lo pueden ver en los medios de prensa. O sea, ya 20 días antes de la elección ya había entregado el resultado. Ese es el segundo negociador. Y el tercer negociador es Diego Chalpen. Diego Chalpen sí le reconozco inteligencia, astucia, habilidad política, muñeca. Pero al otro lado tienen fieras. Tienen personas que no son estas sus primeras líderes. Guillermo Tellier tiene otra categoría respecto a estas personas. Entonces yo creo que lo que no les va a perdonar un sector de la población, que es el sector que ellos dicen representar, no se lo va a perdonar al señor Macaya, al señor Francisco Undurraga, a Guillermo Ramírez, a Chaguán, no les van a perdonar esto en la próxima elección, porque si el 50% de los chilenos, el 52% de los chilenos quiere del desde un plebiscito de entrada, si esa muestra se redujera solo a gente de derecha, sería un 80%. Ellos le están dando la espalda a sus electores con argumentos falaces. Tenemos que cumplir la palabra empeñada. Como si la otra parte les hubiese cumplido el haber acabado con la violencia, era el acuerdo por la paz y la nueva constitución. O sea, todos los que hemos participado en negocios en la vida privada, no hacemos un segundo negocio con alguien que nos estafó en el primero. Y menos con alguien que no quiso participar del primero, como era el caso de Guillermo Tellier. Y después sus argumentos no se sostienen. Nosotros somos los representantes del pueblo. No, compadre. Ustedes representan a sus personas que están afiliadas a sus partidos políticos y a sus parlamentarios, pero no representan al resto de la sociedad que fue a votar con voto obligatorio. Entonces, yo creo que esto va a terminar mal por una predicción muy ingenua. Ellos dicen, miren, hay dos razones por las cuales no queremos plebiscito de entrada. Uno, venimos de una posición ganadora y podemos perder esa posición ganadora. Y yo les digo, bueno, entonces no tiene lógica. Si no vas a la batalla, entonces ya perdiste. Ni siquiera vas... Es como decir, mira, yo no voy a ir a dar la PSU porque me va a ir mal. Ellos dicen, mira, no vamos a ir al plebiscito de entrada porque podemos perder, entonces lo regalamos. ¿Cachai la lógica? Entonces, como puedo perder, mejor lo regalo. Y la segunda es que nos divide. En Chile Vamos, en cada uno de sus partidos no hay una opinión idéntica. Hay algunos que quieren plebiscito de entrada y otra salida, y como las cúpulas de los partidos son totalitarias, porque son las que manejan a quién le asigno la posibilidad de ser candidato la próxima vez, en qué región y a quién le pasó los recursos del partido, entonces ahora les impongo mi verdad. Y después podrán llorar y alegar lo que quieren, pero después vienen elecciones, y en las elecciones los tengo de rodillas de nuevo. Entonces, estamos entrando en un proceso viciado. Y la tercera razón que dan es que con esto le quitamos a la izquierda la posibilidad de usar el plebiscito como nueva arma comunicacional en la próxima elección presidencial. Oye, si ya Boris ya les dijo qué iba a hacer, ya se los anunció Tellier, le vamos a poner borde a sus bordes. Tellier nunca va a estar de acuerdo con los bordes a los que se llegue de acuerdo y va a ser como lo hacen siempre el Partido Comunista, un pie en el gobierno, un pie en la calle, un pie participando y otro pie siendo oposición. Cuando lleguemos al próximo plebiscito, habiendo tenido una constitución para Boric, la extrema izquierda igual va a alegar que los bordes fueron injustos, fueron impuestos por una mayoría circunstancial. Entonces, esta gente es tan ingenua que cree que va a dejar sin relato a la izquierda, que a la izquierda de repente se le va a apagar el disco duro, se le va a apagar el internet, y que nunca más va a tener una idea para subir sobre la mesa. Esa es mi opinión sobre lo que está ocurriendo hoy día. Y si yo quiero cerrar esta entrevista con dos preguntas. Una tiene que ver con el tema con el que iniciamos y la segunda con este tema reciente. Entonces voy a partir por la segunda. En un año más, ¿cómo crees tú que va a estar el país? Es decir, políticamente, con este escenario que tienes hoy día. ¿Cuál es tu hunch respecto de diciembre del año 2023? Te puedo anticipar, yo creo, no tengo la bola de cristal, pero creo que mi experiencia me dice, y viendo las cifras macroeconómicas, que Chile entra en recesión el próximo mes y en marzo, abril, se nos vino marzo, abril, va a haber una desazón en la población tan grande por la recesión en que vamos a estar inmersos, donde van a tratar de buscar, tocar puertas para encontrar un mejor empleo y no lo van a encontrar. Y no van a encontrar ayuda para la inflación porque Chile se empobreció y tendría que recurrir a la deuda, que van a pedir un quinto retiro de AFP. Y el gobierno no tiene las herramientas para solucionar estos problemas, porque estos problemas no se solucionan con populismo, se solucionan apretándose el cinturón. Y no veo al ministro Marcel, que yo considero que es el más peligroso de todos, porque él sabe el daño que está causando, cediendo en una reforma tributaria
que lo único que va a traer es, para decirlo en simple, esta reforma tributaria lo que tiene de distinto, además de quitarnos la posibilidad de tener el usufructo, el dinero que hemos ganado, lo que va a hacer es gravar el ahorro, es castigar a quien ahorra. Si tú ahorras en una vivienda y eres jubilado y vives de la renta de eso, te van a quitar parte de esa renta. Si tú compraste una casa que tiene plusvalía porque te construyeron un camino rural, lo pavimentaron, te van a quitar una mascada de eso. Si tú no tienes ni un proyecto para invertir porque no tienes ideas, se acabaron los proyectos de inversión, te van a grabar la plata que dejes en caja dentro de la empresa con un impuesto. Si tú eres, en definitiva, todas las formas de ahorro posible, la herencia, te puedo nombrar varias más, que existen, van a quedar grabadas con nuevos impuestos. Es decir, se mata el ahorro. Y cuando tú matas el ahorro, matas la inversión, matas la generación de nuevos proyectos, matas el empleo. Es una cadena, es un círculo negativo, es un círculo, en vez de virtuoso, es un círculo venenoso. Y veo que este gobierno no tiene cómo salir de este entuerto porque no cree en lo que hay que creer para poder sacar adelante el país. Él cree en un Estado empresario y nosotros creemos en que los riesgos los tienen que correr los privados y los privados tienen iniciativa y no son burócratas y tienen que volver a Chile. Y no van a volver a Chile con la incertidumbre jurídica de estar frente a una nueva constituyente. Por lo tanto, creo que Chile, independiente de lo que pase estos 2 meses, Chile hoy día es 30 o 40% más pobre y va a tener que hacerse cargo de esa pobreza en los próximos años. Y por lo tanto veo muy negro el panorama y más negro lo veo si entramos de nuevo en un proceso constituyente. Yo hubiera esperado hasta marzo, contestándote en fondo, yo hubiera esperado hasta marzo para preguntarle a la opinión pública, chilenos, ¿quieren volver a discutir la constituyente? Y yo te aseguro que eso no va a ocurrir en marzo, que los ánimos van a estar muy decaídos y no van a ocurrir por varias razones que tienen que ver con las prioridades de los chilenos. Seguridad ciudadana, el mayor dolor de los chilenos, 48%. Mejorar la educación pública, un 29%. Mejorar la salud pública, un 30%. Recuperar la economía, un 27%. El control de la inflación, un 25%. Combate al crimen organizado, un 23%. Los políticos están en otra. No están dando el ancho para hacerse cargo de las prioridades de la gente. ¿Y sabes lo que hacen? Los proyectos de ley que se presentan son todos para condonar, todos para regalar, todos para pedirle al Estado que saque no sé de dónde más recursos. ¿Y qué hace el Estado para cumplir con las demandas de los políticos? Ir a pedirle más plata a las personas que generan su trabajo y las personas que generan su trabajo van a llegar muy pronto a darse cuenta, yo no puedo trabajar 6 meses para el Estado. Si no solo el impuesto a la renta. El IVA ya me quita 2,2 meses de mis ingresos. El impuesto a los combustibles, ¿no es cierto? Y todos los tipos de impuestos que tenemos, cuando nosotros compramos no nos damos cuenta de cuántos y royalties. O sea, toda esta fiesta la paga alguien y la población se va a dar cuenta que la están pagando ellos, no los políticos. Así que eso es, decirte nomás sí, que tengo, este, estoy este súper gobierno, pesimista. este gobierno termina. Hay gente que dice que no se imagina este gobierno llegando al final del periodo para el cual fue electo. Lo mismo decían de Piñera, pero acuérdate que este gobierno tiene un cierto control sobre la violencia en el perímetro de Plaza Italia y La Moneda. No tiene ningún control sobre la violencia en la Araucanía, en la zona sur y en la zona norte, pero sí tiene cierto control sobre La Moneda. Yo creo que este gobierno termina, pero nos termina empobreciendo a todos. Eso es ojalá que, pero yo como parlamentario también tengo que decir cosas políticamente correctas de repente, que opere la democracia. Sí, bueno, esa tensión que hay, ¿no? Entre el político de profesión y quienes entramos a veces en la esfera pública sin esos criterios políticos. Y ahí es donde te quería llevar a la última pregunta. Este intento, lo siguiente, este es lo que me gustaría que termináramos por analizar para que los telepensantes tengan harto más material aún de todo lo que se ha transmitido acá para reflexionar. ¿No te parece, Gonzalo, que por el momento en el que está Chile, porque tú mencionaste a Evelyn Matei, y Evelyn Matei hoy día es la persona mejor posicionada dentro de las encuestas, que las encuestas sí sabemos que son complicadas, pero creámosle a las encuestas, digámoslo así, dentro de todo, en este tipo de cosas no han estado tan lejos de la realidad. Y Evelyn Matei lo que propone permanentemente
es este amiguismo, es esta colaboración. Ella incluso, que yo critiqué mucho esas expresiones cuando ella las dijo que si le iba bien al gobierno de Boric nos iba bien a todos nosotros. Yo no estoy de acuerdo con ella, tiene otros aspectos muy positivos como política, pero en esto yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, al parecer, esto de unámonos todos, resolvamos las cosas juntos, vamos hacia adelante juntos, está muy anclado en parte de ese 62%. Y cuando uno hace, como tú dijiste, lo que me toca es dar esta batalla cultural, hay gente que no lo va a entender, pero yo tengo que decir lo que tengo que decir, estás en tu legítimo derecho, como yo le dije a mi estimado telepensante acá, de lo que se trata justamente es de oír la otra perspectiva. ¿No crees que dado el escenario que tenemos hoy día, estirar mucho el chicle puede terminar generando esa excusa que necesitaba la izquierda totalitaria para suprimir la libertad de expresión y que en ese sentido puedes terminar horadando la causa que estás defendiendo? Qué buena pregunta. Yo creo que esa libertad de expresión ya está suprimida en los hechos. De hecho, por eso es que tenemos una coalición que la gente estima que es de derecha, pero que se comporta como de izquierda, como de centro izquierda, que cede el indigenismo, que cede cuotas, que en el fondo eh, que hoy día se genuflecta frente a una izquierda porque están atemorizados, porque los medios de comunicación hacen su trabajo todos los días y le dice, señor, si usted se pasa de esta raya, yo te puedo insultar a ti como izquierda. Yo puedo sentirme ofendido, yo puedo percibirme, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero usted no. Nosotros a usted le fijamos el límite. Entonces, en los hechos, ya perdimos. A Piñera le dijeron muchas veces, si usted no quiere perder, dar una batalla, no solo perderá el honor, sino que perderá la gloria. No sé cómo es el dicho, tú te lo sabes, te recuerdas. Nosotros ya pasamos ese punto de no retorno. Ya pasamos, eso le pasó a Argentina. Javier Milei es de las personas que tiene el discurso menos políticamente correcto y grosero que puede haber, pero es una figura hoy día relevante en la política argentina. ¿Y por qué? Porque llega un minuto que uno dice, basta ya, párele. Y si no hay nadie que lo diga, la izquierda, de facto, no con un decreto, nos tiene cancelados. Y por lo tanto, yo he pensado mucho esto por los costos personales que tiene. Si yo dejo ese espacio en la política, ¿quién gana? ¿Gana la derecha o gana la izquierda? Si me comporto como Lucía Santa Cruz pide en la segunda, aunque no estoy de acuerdo con su juicio, porque yo no fui inhumano, yo dije no es verdad, ella me trata de inhumano. O sea, cáchate la calificación de odio. Si eso no es calificación de odio, de inhumano me trató Lucía Santa Cruz. Y predicamos desde el púlpito de quienes predican sobre que hay que ser bondadosos, respetuosos. Me trata de inhumano. Entonces te fijas tú que se trastocó todo, que se dio vuelta todo y que si seguimos así vamos a seguir adormecidos y nos va a llevar la corriente y quién sabe dónde nos vamos a encontrar en 10 años más. Ahora, pero como no soy el salvador de nadie, sino que el salvador de mí mismo y a duras penas de mi familia y a los que logro ayudar con lo que puedo, de repente he pensado, ¿sabes qué más? A lo mejor no vale la pena. A lo mejor todo esto no vale la pena. Pero cuando uno llega a la casa y se acuesta, se siente en equilibrio. Y al día siguiente se levanta con la misma energía que tenía el día anterior. Así que, bueno, el tiempo lo dirá. Uno tiene cierta resistencia. Nosotros todos somos personas imperfectas, que tenemos muchas debilidades, muchas fragilidades, y a lo mejor lo que quiere Chile es otra cosa. Lo que quiere Chile es llegar a un acuerdo, cualquiera sea este, con la izquierda, de manera que sean los términos impuestos por la izquierda, y después veremos, pero vamos a estar en acuerdo. En lo que yo creo que pasa, que me pasa a mí, es que eso no va a ser un acuerdo real. Ese va a ser un acuerdo superficial. No va a traer la paz ni la calma, porque Chile, bajo pobreza, bajo desempleo, bajo inflación, bajo hambre, la gente no se muere de desigualdad, se muere de hambre. No se mueren de desigualdad, se muere de hambre. Cuando eso ocurra en Chile, ya va a ser muy tarde. Eso es lo que yo siento, Vanessa. Y si tengo rechazo, pucha, sería re fácil. Me escondo en mi pupitre y no hablo nunca más y hago puras cosas simpáticas. Y a lo mejor me pasa lo que le haga a Evelyn Matei, que me convierte de repente en una persona que es capaz de amarse, respetarse, con quienes te quieren clavar el cuchillazo en la espalda. Su amistad con el Partido Comunista no va a durar mucho. Claro, la verdad es que poco, parece que nos hubiésemos olvidado de nuestra historia.
A mí lo que me impacta de todo esto, más allá de la legítima reacción que puede tener una persona que se siente ofendida, más allá de eso, y es que también está el legítimo derecho a decir, a responder, a defenderse, etcétera. Y creo que hoy día, como dices tú, esto de estar cancelado, ¿no? Hay mucha gente que está cancelada, a la cual no se le está dando ningún espacio, por eso es que ahora quieren atacar medios alternativos como este, porque este tipo de medios sí está llegando, eh, y eso está dentro del programa Pablo Iglesias, dentro del programa de Boric, etcétera, dentro del programa para poder instalar la Agenda 2030, necesitan suprimir las voces disidentes. Todos los que están colaborando con esto no tienen idea de lo que están haciendo. Y al final lo que sí probó la instalación del totalitarismo en Alemania y en la Unión Soviética y en China es que fueron los que guardaron silencio, los que dejaron de pensar, los buenos que no hicieron nada, el piso y la base de consolidación de los crímenes de lesa humanidad, los más atroces y horrorosos que se han cometido en nuestra historia. Y nos acercamos tristemente, si es que tú analizas las condiciones culturales previo a la llegada de Hitler al poder, por lo menos en lo que respecta a Alemania, y lo que está pasando en Chile, y también hay cierta mezcla, ¿no? Con esa Rusia agraria, todavía no desarrollar, con un proletariado incipiente, etcétera, y con estos asambleísmos, ¿no? Estos grupos que silencian a todos los demás, y los bolcheviques eran minoría, le ganaron los mencheviques, también hay muchas similitudes ahí. Y es curioso que hay gente que tiene esa formación y que sabe de cuáles son los condicionamientos culturales que facilitan la destrucción de millones de vidas humanas, no levanten la mano y no pongan la alerta cuando se ve que en el entorno esto está avanzando con mucha rapidez, Gonzalo. Así que nos quedamos pensando. Yo quiero terminar solamente diciéndote que, y diciéndole a los telepensantes que nosotros teníamos esta entrevista planeada desde antes para hablar. A mí me interesa mucho siempre conversar con personas que están también fuera, out of the box, como que se dice, porque la reflexión surge de las perspectivas que son distintas. Me interesaba por eso mucho hacerte esta entrevista. Y luego surgió este otro tema que lamentablemente en el marco de la cultura de la cancelación está operando efectivamente hacia un sector con independencia de la legitimidad que pueda tener, como cada quien siente, digamos, una ¿Te puedo decir ofensa algo, o Vanessa? una Antes de reflexión. irnos, Ujú. quiero agradecer, y perdona que no me haya acordado antes, a toda la comunidad gay no activista que me ha escrito, que han hecho videos, que han armado cosas en YouTube y que la han publicado y que me han hecho saber y apoyar de que su causa está siendo dañada por este activismo que los usa para promulgar una agenda de odio onunista como la Agenda 2030 y que no se preocupa realmente de la persona que tiene una condición y que me han agradecido el apoyo por redes sociales de una manera que no te imaginas. Así que a toda la comunidad LGTB que me ha apoyado, les agradezco haberse dado cuenta que si hay gente que defiende realmente su condición y su situación, son personas como yo, y no ese activismo desenfrenado que los utiliza para otros objetivos que son objetivos de división y de odio. Así que no quería irme del programa sin agradecerle a todas esas personas, valiosas personas, que me han apoyado y que yo no me lo esperaba. Muchas gracias. Bueno, y ahí yo también voy a dejar entonces una invitación a todos los miembros de medios de comunicación que ven Esfera Pública, que son telepensantes. Sería súper interesante para el país completo que hubiese un debate entre quienes son de la comunidad LGTBI, que están más con la agenda progresista, con la agenda 2030, y quienes están en contra, quienes son de izquierda, quienes son de derecha, porque acá solamente se está oyendo para variar una sola perspectiva y existen otras voces como, como lo acaba de mencionar Gonzalo, y esa gente sí que está invisibilizada, esa gente sí que está silenciada, y qué bueno sería que en este espíritu de integrar a todos, también los integremos a ellos. Así es que queda desde acá la invitación hecha para los dueños de medios, quienes dirigen los medios, los editores, los periodistas, propongan un debate entre las distintas perspectivas que también hay al interior de estas comunidades. Por no hacerlo, ojo, que por no hacerlo con los pueblos originarios,
tuvimos un resultado impactante en el plebiscito de salida. Los medios de prensa tomaron solamente un discurso, que era el de la señora Loncón y compañía, que claramente nunca representó las otras perspectivas, y aquí los medios están en deuda con el país. No cometan el mismo error en este caso. ¿Te parece, Gonzalo? Sería Me interesante, parece. ¿no? Y un mensaje a la ministra María Uriarte. Ojalá cumpla luego con mandar su proyecto de ley totalitario para que el resto de la población de Chile se pueda dar cuenta hasta dónde puede llegar un gobierno de extrema izquierda con la política de la cancelación. Y que vea todo lo que ocurre con sus bancadas y que mire para atrás los videos de su presidente y de sus parlamentarios que están hoy día en el gabinete para ver si ella tiene altura moral y tiene piso para poder venir a proponerle a Chile un proyecto totalitario para sacar del Congreso a toda la gente que les incomoda. Un abrazo grande, Vanessa, Un y te abrazo, deseo Gonzalo. mucho Gracias éxito por en estar en Esfera Esfera Pública. Pública. Chao, chao. Chao.